Muy buenas noches con todos quienes estamos conectados a través de este medio digital. Bienvenidos. Les doy la más calurosa bienvenida y saludo de parte de la comunidad Pentecostés. Vamos a continuar en esta noche con nuestro seminario web sobre la Eucaristía y la Santa Misa. Para quienes sea la primera vez que se integran, les vamos a dar una pequeña introducción de quiénes somos nosotros. Permítame avanzar. Listo. Somos la Asociación Privada de Fieles Laicos Comunidad Pentecostés, que nace el 17 de octubre de 1984 a partir de un seminario de vida en el Espíritu, con formación de la Renovación Carismática Católica. Nosotros trabajamos bajo la dirección y lineamientos de la Iglesia. El Estatuto de Constitución Jurídica fue aprobado en la Arquidiócesis de Quito bajo decreto arzobispal 573 del año 96, con el cual continúa nuestro servicio para la evangelización y formación de los fieles laicos en las distintas etapas del camino espiritual, como lo son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y matrimonios. Nuestra misión es ser sembradores de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Esto lo hacemos con perseverancia y alegría, carismas preciosos que el Espíritu Santo nos ha regalado para la evangelización. Les recuerdo que en nuestra página de YouTube usted puede ubicarnos como Comunidad Pentecostés. Ahí están todas las grabaciones, en este caso, de los talleres previos que hemos tenido. En esta noche estamos avanzando ya en la sesión número 18, que tiene el nombre Eucaristía, Mesa de Reconciliación y Paz. Nos acompaña en esta noche Sor María Esperanza Jaimes Guerra. Ella pertenece a la Congregación de Hermanas Pías, discípulas del Divino Maestro. Voy a dar paso en este momento a Anita para iniciar con una pequeña oración al Espíritu Santo. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a una noche más a este webinar. Vamos a cerrar nuestros ojitos en el lugar que estamos y vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo para que nos permita estar completamente en este webinar con nuestra mente, con todos nuestros sentidos, para recibir ese mensaje que el Señor trae para nosotros. Y también clamamos su presencia para nuestra hermana Esperanza, para que sea nuestro amado Espíritu Santo hablando a través de ella, que sabe cómo se ha preparado y ese mensaje tan precioso que nos trae. Por eso, juntos como hermanos, cerramos esta pequeña oración, saludando a Mamita María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermana Esperanza, bienvenida. El micrófono es todo suyo. Que pues me encanta estar con ustedes en esta noche por nuestra misión eucarística y realmente como pías discípulas es muy bello compartir esta experiencia de la Eucaristía como mesa de la reconciliación y la paz. El tema en esta noche, pues considero que el Espíritu me ha suscitado como desarrollarlo un antes, un durante y un después de la participación en la Eucaristía. Vamos a partir del Evangelio de San Mateo, donde el mismo Jesús nos dice: porque esto es mi sangre que establece un nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Cuando Jesús mismo está en la institución de la Eucaristía, ya nos hace el anuncio que es para el perdón de los pecados. En Iglesia y Eucaristía tenemos
que nos dice la Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre sí. La Eucaristía hace presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente. Significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, de respuesta personal a la exhortación que San Pablo dirigía a los cristianos de Corinto. En el nombre de Cristo os suplicamos reconciliados con Dios. Aquí quiero hacer una aclaración que es más técnica. Todos los evangelios nos hablan de perdón de los pecados. Reconciliación con Dios es propia del lenguaje paulino, pero igual le apunta a lo mismo, a que creemos comunión. En este primer momento vamos a ver cómo la preparación, la participación y la vivencia de la Eucaristía toca el mundo de nuestras relaciones. Entonces San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, 28, dice: a quien quiere comulgar se le debe recordar el precepto, examínese a sí mismo. Aquí ya nos está invitando a la relación con nosotros mismos. Y aquí surge una pregunta: ¿yo qué llevo cuando voy a participar en la Eucaristía? ¿Qué nos plantea esto? Que es un reto el autoexamen, el examen propio. Es un reto a la santidad personal y es un reto a la unidad de la iglesia, porque mi propio pecado me divide con mi hermano, me divide con Dios y con la creación. Entonces, este perdón de los pecados y esta reconciliación es un reto a la profunda comunión con Jesús y la unidad de la iglesia. En el documento base, en el número 42, en el documento base del Congreso Eucarístico, habla de un mundo herido que necesita encontrar caminos de fraternidad. Porque nosotros muchas veces podemos dejarnos vencer por la violencia. Y entonces vivimos esa violencia al interior de nuestras familias, de nuestras comunidades, en nuestras naciones. Y todo eso atenta contra la dignidad de la persona humana y contra la creación. De trasfondo, el numeral 42 del documento base nos está hablando de este mundo de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros, con Dios y con la creación. Entonces, podemos preguntarnos, ¿reconciliación con quién? Porque nosotros nos preparamos para ir a la Eucaristía y no puede ser algo frío y sin significado, algo monótono. Una repetición de un acto sagrado puede convertirse en rutina si nosotros no estamos atentos a autoexaminarnos, como nos dice San Pablo. Entonces, ustedes y yo en el día a día andamos rapidito. Vengo del trabajo, voy para misa y uno ni siquiera se pone a pensar hoy con quién me enojé, a quién miré mal, a quién le dije, me quejé contra Dios, protesté por el mundo. O sea, la rutina mata la frescura de la presencia del Señor. Entonces, ¿reconciliación con quién? Y esto ya nos introduce en prepararnos antes de participar en la Eucaristía. Ya les decía que es un reto al examen propio, a la unidad de la iglesia, a la propia santidad, a la comunión. ¿Y qué antropología subyacente hay en ese vivir la reconciliación? Eucaristía, mesa de reconciliación. O sea, ¿qué ser humano, qué tipo de personas nos estamos moviendo? ¿Quién es quien participa de la Eucaristía? Entonces, ustedes y yo
tocamos el mundo de nuestras relaciones consigo mismo, con los otros y con las otras, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con Dios y con la creación. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos heridas, porque somos susceptibles de enojarnos con nosotros mismos, de tener heridas. Los otros nos han causado heridas y nosotros le hemos causado heridas a los otros, y nosotros muchas veces culpamos a Dios de nuestras heridas. Dios permitió que me pasara esto, fulano me hizo esto, yo llevo este rencor, esta ira, esta dificultad, y tenemos memoria, que la memoria es supremamente importante en la Eucaristía, pero una memoria salvífica, no una memoria dolida, herida. Entonces tenemos todas estas heridas que si nosotros no nos autoexaminamos, como dice San Pablo, bebemos nuestra propia condena. Aquí tenemos que decir que el perdón comienza por la decisión de no vengarse, de no tomar revancha. El perdón requiere introspección para reconocer la herida sufrida y la propia pobreza, porque por nosotros mismos no podemos perdonar. Lo innato en nosotros es el resentimiento, la amargura, el deseo de venganza, el hacer que el otro o la otra pague por lo que me hizo. Y entonces cuando uno va adentro y mira el tipo de heridas que tiene, o uno dice, o perdono, y algunas veces en el adagio popular se dice, yo perdono, pero no olvido. No, usted no tiene que perder la memoria para perdonar, usted tiene que tener una buena memoria para perdonar, porque así sabe qué va a perdonar, a quién va a perdonar y por quién lo va a perdonar. Para perdonar se requiere una excelente memoria. Entonces, en esa relación con nosotros mismos, necesitamos mirar nuestro pecado, nuestra relación con los otros, con los hermanos, con el cosmos, con la creación, con el entorno, con Dios. Y tenemos todo una integralidad, como dice el padre Santiago Alberione, nuestro fundador. El norte es Dios. La relación son los hermanos y las hermanas. El fundamento donde nosotros nos paramos es la relación con nosotros mismos. Si falla uno de los tres, no estamos en condiciones de que la Eucaristía sea mesa de reconciliación. Yo puedo decir, voy a la Eucaristía, pero tengo una rabiecita por ahí, un enojo, una bronca con alguien. Tengo una queja contra Dios que permitió que me pasara esto. Entonces, se requiere de esta armonía, de esta preparación para nosotros poder participar en la Eucaristía. Y el examen de conciencia, pues, es uno de los momentos más genuinos de nuestra existencia, porque nosotros muchas veces no nos examinamos previamente para ir a la Eucaristía, y esto se ha ido perdiendo mucho, y sobre todo en la población juvenil. Y entonces fíjense ustedes que nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, uno reconoce en qué se está equivocando, quién lo lastimó, uno a su vez a quién lastimó, y uno hace ese proceso de sanar y de sanar. Y si uno se acerca al sacramento de la reconciliación con mayor frecuencia, va sanando y no avanza en el camino de la vida con pendientes.
Pero ¿cuál es el problema? Nosotros preferimos ir al psicólogo, al psiquiatra, pero tenemos una terapia gratuita, espiritual. Si ustedes recuerdan el evangelio de hoy, Jesús le dice al paralítico, tus pecados son perdonados, levántate y camina. Ustedes y yo pensamos que nuestro mayor problema puede ser un cáncer. Ustedes y yo pensamos que nuestro mayor problema puede ser no tener plata para el arriendo, para los servicios, para la comida, para pagarle una mejor universidad a los hijos o a las hijas. Pero nuestro mayor problema es nuestro pecado, que nos distancia de Dios, nos hace perder nuestra propia dignidad de hijos y nos pone con enfrentamientos, con rupturas con nuestros hermanos y hermanas. Por eso que la Eucaristía es un reto a la profunda comunión con Jesús y la unidad de la Iglesia y con nuestros hermanos. No puede haber reconciliación si nosotros no nos hemos mirado a nosotros mismos y a los otros para perdonar. Este es un fundamento antropológico subyacente y entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién soy yo, esta personita que participa en la Eucaristía? ¿Cómo me encuentro internamente? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque de ahí deducimos yo qué le aporto a la reconciliación, yo qué le aporto a la paz, yo qué le aporto a la unidad de la Iglesia. Pero tengo que saber quién soy. ¿Quién es ese ser humano que va a participar de la Eucaristía? Entonces encontramos que nosotros tenemos un yo herido, nuestro yo físico, nuestro yo externo, algunas veces somos bajitos y queremos ser altos. Hermana, ¿eso me afecta para ir a misa? Sí, eso le afecta, porque usted le está diciendo a Dios que no está conforme como lo hizo o como la hizo. Y Dios en la creación dice, y vio Dios lo que hizo y era bueno. Yo mi manera de obrar, tenemos actos que afectan la comunión con los hermanos, mi temperamento, mi carácter. Es que yo soy así, de carácter fuerte, me enojo y le digo las cosas a la gente en la cara, en mi casa y les canto unas cuantas verdades. Sí, pero ¿cómo es esa participación a la Eucaristía? Yo mi manera de relacionarme, soy una persona de paz, de reconciliación, mi yo sexual. El mundo anda erotizado, pansensualista, hundido en muchos pecados de línea sexual. Yo mi manera de pensar, tengo unos que otros malos pensamientos. Yo mi interioridad, mi espiritualidad, hago mi examen de conciencia. Mi manera de existir es un bienestar o un malestar existencial. Cuando San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, 28, que quien participe de la Eucaristía nos autoexaminemos. Porque ustedes y yo hemos hecho la experiencia que decimos, no sé qué me pasa, voy a la Eucaristía y salgo igual. Pues no nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos para participar? En relación conmigo mismo, con nosotros, con Dios y con la creación. ¿Qué estoy aportando a la comunión de la Iglesia, al perdón y a la reconciliación? Yo soy un instrumento que edifica el cuerpo de Cristo cuando voy a la Eucaristía. O yo voy a la Eucaristía y sigo igual, o sea, no es que le aporte mucho. Y entonces nos encontramos con que aunque participemos muchas veces de la Eucaristía, no cambiamos, pero no porque el sacramento no tenga su fuerza y su validez, sino porque nosotros, el recipiente, no estamos del todo listos para recibir
acoger y hacer fructificar la gracia. Bien. Esta es como una introducción importante, que esto es un antes, un durante y un después de la cena del Señor, después de participar en la Eucaristía. En la Eucaristía celebrada vamos a hacer un recorrido por los momentos puntuales donde somos invitados a reconciliarnos con nosotros mismos, con Dios, con los hermanos y con la creación. En la Eucarístico Mysterium número 35, dice: propóngase la Eucaristía a los fieles también como remedio que nos libra de las culpas de cada día y nos preserva de los pecados mortales. E indíqueseles el modo conveniente de aprovecharse de las partes penitenciales de la liturgia de la misa. En esto nos vamos a introducir en este momento las partes penitenciales de la Eucaristía. Hasta este momento me gustaría escuchar a dos personas que quieran hacer una resonancia sobre el prepararse antes de participar a la Eucaristía. ¿Qué piensan del enfoque que estamos compartiendo en esta noche? Entonces, quien desee participar, prenda su micrófono y escuchamos a dos personas y avanzamos al segundo momento durante la Eucaristía. Buenas noches, hermana. Buenas noches con todos. Buenas noches. Y quiero agradecer al Señor por su presencia en este seminario y por ser tan clara cuando nos está hablando. Es muy importante prepararnos para la Eucaristía con el tiempo debido. Alguna vez que veíamos el milagro, un milagro, película, El Milagro, allí en realidad uno reflexiona también, ¿no? Y sí nos han enseñado que debemos tener un tiempo para ir a la Eucaristía, y de hecho, si es posible, llegar unos minutos antes para saludar al Santísimo y prepararnos debidamente. Es muy importante el momento penitencial porque reconozco mi nada y la grandeza de Dios, ¿no? Ante un Dios todopoderoso y misericordioso. Muchas gracias, hermana, por compartir sus experiencias y sus conocimientos. Está muy linda la charla y nos tiene muy atentos, para la gloria de Dios. Con mucho gusto. Otra persona que desee compartirnos, hacernos un eco, una resonancia. Buenas noches con todos. Buenas noches, hermana. Yo también quisiera acotar a esta enseñanza el hecho de que cuán importante es la reconciliación con quien me hizo daño o a quien hice daño para poder llegar a la Eucaristía lista para recibirle al Señor y de esta manera poder vivir la Eucaristía como de verdad se debe vivir, con un corazón limpio, con un corazón que no tenga rencor, que no tenga odio, que no esté triste. Entonces, de esta manera hasta este punto, pues me ha resonado en mi corazón y en mi cabeza el hecho de reconciliarse antes de poder arreglar estas pequeñas cosas con ciertas personas para poder llegar a la Eucaristía listo para recibir el Señor con con ese corazón limpio. Gracias. Bien, entonces pasemos a este segundo momento. Este primer momento hace referencia a autoexaminarse, como es la invitación que nos hace el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 11:28. Ya viendo las partes penitenciales de la liturgia de la Eucaristía, entonces nosotros entramos a la memoria. Y entonces vamos a desarrollar 5A.
5 palabritas que nos van a recordar de la Eucaristía. Autoexaminarse, acuérdate. Vamos a entrar en la segunda, acuérdate. Jesús que nos dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, concentrar todas nuestras facultades mentales en la persona de Jesús, el Cristo sufriente de la pasión, el crucificado, los clavos, la corona de espinas, el calvario, el dolor de verse abandonado por sus discípulos, la burla, la flagelación, todo lo que vivió Jesús. Y entonces, dentro de la Eucaristía tenemos las fórmulas del rito penitencial, que son 3. Yo quiero ponerlas en evidencia porque algunas veces nosotros participamos en la Eucaristía y no sabemos que existen las 3 fórmulas del rito penitencial. Existen 3 formularios para el rito penitencial. Dice el celebrante dice, reconozcámonos pecadores, que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado. Esto lo dice el formulario 1. Voy a ir así rápido y si ustedes miran detrás de línea dice, reconozcámonos, estamos un nosotros, que estamos necesitados nosotros, el Padre. Fíjese que ahí de trasfondo está el mundo de nuestras relaciones conmigo misma, con Dios y con los hermanos. En las invocaciones, en la tercera fórmula del acto penitencial, encontramos 6 formularios. Esto durante el tiempo ordinario. Dice, tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Fíjese que siempre está un tú, un nosotros y Dios, siempre tocando el mundo de nuestras relaciones. En el tiempo ordinario encontramos también tú que has venido a buscar al que estaba perdido. En el tiempo ordinario, estos son fórmulas penitenciales que vienen agregadas a la tercera fórmula. Tú que ofreciste el perdón a Pedro, arrepentido, tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia. Y el formulario 6, tu esperanza de los pecadores. En el tiempo de Adviento, luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Esto que estamos viendo son fórmulas de perdón que se pueden desarrollar en el acto penitencial de la Eucaristía. En Cuaresma, ahí crees, dice tú que borras nuestras culpas, tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño. En la cincuentena pascual también hay, tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. Y en el rito de la aspersión del agua dice, bendice esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiero decir hasta aquí en el acto penitencial? Es muy importante que nosotros nos detengamos, que las fórmulas del rito penitencial nos están invitando a examinar nuestra conciencia, mi pecado, mi lucha, ¿cuál es mi lucha? Y ese pecado, ¿cómo repercute en el hermano? Fracciona mi comunión con Dios y mi comunión con los hermanos. El tiempo ordinario, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad. En el arco del tiempo siempre tenemos una propuesta de perdón. Siempre somos invitados a
a dar y a recibir perdón. Como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si usted no tuvo oportunidad de una preparación remota, en el acto penitencial puede desarrollar, dejar fluir de su interior esa situación de pecado, de ruptura con Dios y con los hermanos, que no le permite hacer una memoria reconciliada. ¿Por qué nosotros hacemos esa memoria? Por eso yo les digo que para perdonar se necesita tener buena memoria, porque yo tengo que reconocer qué voy a perdonar, cuál es la herida que yo tengo, a quién voy a perdonar, quién me causó la herida y por quién voy a perdonar. Voy a perdonar por Cristo, que murió, sufrió y resucitó por mí. Por eso para perdonar no se necesita olvidar, se necesita tener buena memoria. Cuando nosotros proclamamos o cantamos el Gloria, repetimos varias veces títulos e invocaciones sobre el perdón. Fíjense ustedes, estamos en el acto penitencial, hay 3 fórmulas, la tercera tiene varios formularios de perdón. Y en el Gloria decimos, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y atiende nuestras súplicas. En el Gloria. Para la proclamación de la palabra, el sacerdote dice, purifica mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu evangelio. Y al final, algunos sacerdotes dicen, por las palabras del evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Esto es trascendental al momento del anuncio del evangelio. ¿Por qué? Porque ustedes y yo estamos escuchando y estamos viendo nuevamente el evangelio de manera visible. ¿Qué mejor momento para renovar nuestro arrepentimiento y nuestra fe y para renovar nuestra comunión con Jesús y con los hermanos que al momento de escuchar la palabra? Porque la palabra me dice si yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios o no. Luego, para las ofrendas, la súplica después del ofertorio, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Cuando el sacerdote se lava las manos, dice, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. En los prefacios, en las plegarias eucarísticas, en los prefacios, por ejemplo, en el prefacio 4 de Adviento, dice, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Señor. Si ustedes tienen la oportunidad de ver el misal y revisar las plegarias y los prefacios, por ejemplo, el prefacio 2 de Navidad dice, el Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Durante toda la celebración eucarística, nosotros estamos reconociéndonos necesitados del perdón de Dios. A Dios se le recuerdan sus promesas de salvación por medio de la vida, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de su Hijo. Y nosotros tenemos que recordar que Él quiere salvarnos. Por eso, desde el acto penitencial, en las fórmulas del rito penitencial, en el Gloria, en la proclamación del Evangelio, para las ofrendas, en las plegarias eucarísticas, en los prefacios, estamos diciendo, tu pueblo, Señor, necesita el perdón y la reconciliación. Y ahí podemos leer de trasfondo la alianza
Dios se acuerda, por así decirlo, que quiere salvarnos. Y nosotros nos presentamos con la memoria y el deseo de que Él nos perdone y nos salve. En los prefacios del tiempo pascual dice, Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. En Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en la plenitud de la salvación. En el prefacio de la Ascensión, Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte. La vida, digamos que nosotros que estamos haciendo en la Eucaristía, le estamos diciendo, Padre, aquí te estamos presentando la vida sacrificial de Jesús. Él se ofreció por nosotros. No puede haber mayor amor, mayor bendición, mayor gracia que esta, la que nos ofrece Jesús en la Santísima Eucaristía. El perdón es iniciativa de Dios, es don de Dios. Nosotros nos hacemos un nudo al momento de perdonar. En los prefacios dominicales o del común, dice, con su muerte destruyó nuestro pecado. Has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza de tu Espíritu a los hijos de Dios dispersos por el pecado. Si hay algo que nos divide es el pecado. Por eso la Eucaristía es comunión. Iniciando este encuentro les decía que tenemos un reto de examen propio, de examinar la propia conciencia, un reto de unidad de la Iglesia y un reto de profunda comunión con Jesús y con los hermanos. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Para el momento de la paz, dice el sacerdote en la fórmula introductoria al saludo de la paz, dice, daos fraternalmente la paz como signo de reconciliación. Y luego, antes de participar a la comunión, decimos la triple invocación del Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Durante toda la celebración eucarística, desde que inicia en su génesis, en su desarrollo, y ya como preparación a la comunión, somos invitados a reconciliarnos con nosotros mismos, con los otros y con Dios. Pero yo quiero hacer este énfasis en el mundo de nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, o las personas le dicen a uno, hermana, ¿qué me pasa que participo en la Eucaristía? Quiero perdonar, yo voy con la mejor disposición. ¿Cuántas veces hemos oído frases como estas? No puedo perdonarle porque no puedo olvidar. Y vuelvo y le repito, no es necesario que usted olvide. Vuelvo y le repito, usted necesita una buena memoria para saber qué perdona, a quién perdona y por quién perdona. Durante la Eucaristía, si se han dado cuenta, a Dios se le recuerdan sus promesas de salvación por medio de la vida y de la muerte de Jesús. Y nosotros, a su vez, el ser humano es invitado a recordar la salvación pasada y que ahora es actualizada. Por eso Jesús dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué magnitud tan grande es el amor que vino a entregar su vida por nosotros pecadores? ¿Qué amor tan grande tiene Jesús por Dios?
su muerte, su pasión. Nosotros hacemos una memoria ahí como trivial, como una memoria de monotonía, de rito. Vuelvo y le repito, de la rutina al rito hay un paso muy corto. Y nosotros podemos convertir la Eucaristía como un ritual muy frío, sin significado. Pero fíjese el trasfondo sanador, liberador que nos ofrece Jesús en la Santísima Eucaristía. Hacer memoria del sufrimiento de Cristo por nosotros. Y como dice por allá San Juan, creo en la primera carta, dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, Dios nos amó primero. Es un amor que perdona, un amor que sana, un amor que libera. Bien, antes de avanzar, quiero ir a otras dos personas diferentes de las que hablaron acerca de todos los momentos penitenciales de la Eucaristía. ¿Cómo los aprovechamos? ¿Qué sentimos de esos momentos penitenciales? Quien desee participar, prenda sus micrófonos, los escuchamos. Bueno, buenas noches con todos. Para mí esos momentos penitenciales son la oportunidad de sentirme amada por mi Jesús misericordioso ahí en la Eucaristía. Es aprovechar, entrar en ese contacto especial con Él para decirle que soy su nada, pero que estoy ahí y que sé que Él puede hacer algo nuevo de mí a través de la Eucaristía. Eso, hermano. Gracias. Buenas noches, Buenas hermano. noches. Siga, Sí, hermanita. buenas noches. Si quiere pueden hablar las dos, bien pueda prenda alguna al micrófono y avanzamos. Buenas noches, hermana. Gracias, Gaby. Me parece qué hermoso sentir de un modo diferente la Eucaristía. Sí he prestado atención a las oraciones de perdón, pero siento en este momento que no es solo prestar atención, sino entrar en una ducha de agua espiritual y que el Señor va limpiando todo mi pecado, cosa de que yo vaya saliendo cada vez más capacitada para amar y perdonar. Pues, la memoria pienso yo que la tengo bien clarita. La parte difícil para mí ha sido el saber perdonar, pero estos 3 puntos, ¿no? Tener la memoria, saber a quién debo perdonar y a quién ofendí y por quién debo perdonar. Qué maravilloso, lo sé, pero es como que en este momento se me abre de una manera diferente y le doy gracias a Dios por la enseñanza suya, hermana, y por la aclaración que nos está haciendo en esta noche, para la gloria de Dios. Amén. Sí, para la gloria de Dios. Muchas gracias. Que el Espíritu nos ayude porque he querido enfocarme en el mundo de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros, con Dios y con la creación, porque ahí es donde está la herida que Jesús vino a sanar. Esa intimidad más sublime, esa experiencia más profunda con Jesús. Somos los íntimos de Jesús. Él quiere que no, fíjense ustedes que
nosotros recitamos el Cordero y decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y enseguida salimos y hacemos la fila para recibirlo a Él. ¿Qué nos está diciendo Jesús? A Él no le importa nuestra condición de reiterada de pecadores. Él quiere habitar en nosotros. Él quiere ayudarnos a caminar en continua conversión. Él quiere perdonarnos. Él quiere liberarnos. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos que decirle que la gracia de Dios, este regalo tan grande, este sacrificio, este rescate tuyo, Jesús, este sufrimiento, esta pasión dolorosa tuya, sane mis heridas. Ya el profeta Isaías y Pedro en el apóstol, en una de sus cartas, dice, sus heridas nos han curado. Las heridas de Jesús nos han curado. Y la Eucaristía es la renovación del sacrificio del Calvario por amor a nosotros. Nosotros podemos preguntarnos, ¿qué espera Jesús de cada uno de nosotros? Mientras nosotros atendemos su invitación de ir a su mesa, de sentarnos a su mesa, de comulgar con Él. ¿Qué espera Jesús de mí? ¿Qué espera? Que yo sane, que yo perdone. Él cargó sobre sí nuestros pecados para que nosotros tengamos vida. Pero si yo no me preparo, no tengo un antes, prepararme antes, dice San Pablo, examine cada uno su conciencia. Nos invita a examinarnos. Autoexaminarse. Acuérdate, nos dice, hagan esto en memoria mía. Esa memoria de ese acontecimiento, de ese sacrificio, de esa muerte, de ese sufrimiento de Jesús por amor a nosotros. Y nos dice, aliméntate de mí mismo para que conmigo seas capaz de amar y perdonar. Y Jesús está presente en la Santísima Eucaristía. El mismo Jesús dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pero si nosotros no perdonamos con la gracia de Dios y no nos reconciliamos, el reto de la comunión con Jesús y con los hermanos no se hará realidad en nuestras vidas. Es un desafío vivir reconciliados con la fuerza de Dios. Para la Eucaristía y la reconciliación, quiero dejarles estas 5 palabras y todas empiezan por A. Acuérdate. ¿Qué dice Jesús? Hagan esto en memoria mía. Hagamos memoria de esa entrega tan sufrida, tan sacrificial, su pasión, sus clavos, su cruz, su calvario, su corona de espinas, su obra redentora, expiatoria, sacrificial. Hagamos memoria. Acuérdate. Murió por mí. Sus heridas nos han curado. La segunda, autoexamínate. ¿Cómo está mi relación conmigo mismo, conmigo misma, con los hermanos, con Dios y con la creación? ¿Dónde tengo heridas? La Eucaristía es fuente de sanación. Agradece. Tendríamos que ponernos de rodillas y agradecer al Padre que haya entregado a su Hijo por nosotros, indignos pecadores. Agradecer de rodillas que Jesús en su infinito amor y misericordia nos arropa con su misericordia y se hace pan de vida para alimentarnos. Entonces, agradece, aliméntate de la Eucaristía. Hermana, que yo no tengo fuerza para perdonar porque el odio, la venganza, el resentimiento y la amargura me tienen llena la mente y el corazón.
aliméntate de Jesús, comamos a Jesús en la Eucaristía con las debidas disposiciones para que Él en nosotros nos dé la fuerza de perdonar. Y anticipa, la Eucaristía es el pan de los ángeles. Anticipemos el cielo. Acuérdate, hagamos en memoria de Jesús. Nosotros somos inclinados a olvidar el amor de Dios. Es que a mí Dios no me quiere. ¿Le parece poco que Jesús haya muerto en la cruz para reconciliarnos? Quiere más signos de amor por Dios. Recuerda ese signo, acuérdate de ese signo, haz memoria. Autoexamínate cuando reconocemos que hemos faltado contra Dios. Entonces nos apropiamos de la gracia de Dios. Autoexamen, confesar mi pecado en la presencia de Dios. Esos pecados que permito que estén en mi vida, esos pecados con los que estoy luchando. Tengo que autoexaminarme para ir a la Eucaristía y, por supuesto, acercarme al sacramento de la reconciliación. Agradece, dice la plegaria eucarística 4. Solo tú eres bueno, fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios Padre por darnos a Jesús? Aliméntate, nos llenamos de Dios, del amor y de la misericordia. Uno da lo que tiene. Si nosotros le damos espacio a Jesús, el odio, el resentimiento, la amargura, la incapacidad de perdonar van a ir poco a poco acabándose, porque está llegando el amor, está llegando la misericordia, está llegando el perdón. Aliméntate con Jesús para que podamos ser reconciliados. Anticipa el cielo en la tierra. Si nosotros tenemos capacidad de llenarnos de amargura, de alimentarnos de malos pensamientos, alimentémonos de la palabra de Dios, alimentémonos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, para poder vivir la reconciliación en la Santísima Eucaristía, tenemos que recordar, acuérdate, autoexamínate, agradece, aliméntate y anticipa. En línea de máxima, mi deseo es que el Espíritu Santo nos haga entender que Dios nos quiere reconciliados. Dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que lo envió, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y sus heridas nos han curado. Ese sacrificio de Cristo es medicina para usted y para mí. Y no hay que tener miedo si somos pecadores, si estamos amargados, si estamos resentidos, si tenemos heridas, no importa. Somos las personas, estamos en las condiciones indicadas para que la Santísima Eucaristía, para que Jesús presente en la Santísima Eucaristía nos sane, nos libere, nos haga depositarios de su salvación, de su redención. Bien, en línea de máximas, eso era el tema que quería compartir con ustedes. El prepararse antes, durante y después de la cena del Señor. Ya llevamos una horita, entonces las personas que quieran participar, ¿qué se llevan para el día a día? No he querido que fuera una charla de artículos eclesiásticos, si bien es verdad que he citado varias partes del misal romano, donde hace referencia a momentos penitenciales, también es verdad que he querido centrarme en el mundo de nuestras relaciones, ese yo herido, ese hermano que yo he ofendido y que a su vez me ha ofendido, esa situación mía con Dios y con el entorno.
redimidos por la sangre del Cordero, por la obra expiatoria de Jesús, por la obra redentora de Jesús, que el Padre nos lo ha dado en el Espíritu. Entonces, ya para finalizar, unas 5 personas que quieran compartir, que quieran hacer eco a toda la charla, a toda la presentación. Buenas noches, querida hermana Esperanza. Buenas noches a todos los hermanos que estamos conectados en este espacio para el alma, para conocer acerca de un poquito más de la Eucaristía. Primero felicitarle por haberse dado el tiempo, por haber preparado el material didáctico, por habernos explicado de una forma, yo le digo, didáctica, a la vida actual, a la vida como nosotros laicos, ¿no? Le doy muchas gracias, hermana, y bueno, me quedo en esta noche con que el Señor me llama a mí de forma personal, a que sea Él mi psicólogo, a que sea Él a quien yo busque para que sane mis relaciones interpersonales. Ha sido un caminar que yo he venido haciendo durante mucho tiempo en la comunidad pentecostés, en la iglesia doméstica, en la Eucaristía, y considero que cada vez el Señor va sanando mi vida, va sanando mi corazón, pero ha sido un caminar. Alguna vez yo pensaba y decía, bueno, yo le digo al Señor, sáname, cúrame, libérame, y hago la oración con fe y asisto a una Eucaristía y yo voy a salir sana y liberada, y no es así. Entonces, me invita para que siga buscándolo en la Eucaristía, que es Él mismo, que es el Cordero, que se entregó por mí, por mis pecados. En realidad, cuando yo sienta que quizás la luz de Cristo se aleja y su amor se aleja porque mis oraciones ahora no están escuchadas como yo esperaría, es su amor tan grande que se quedó escondido en los velos eucarísticos por mi amor, porque me ama, porque quiere sanarme, porque quiere seguir obrando en mi vida. Me gustó mucho la parte final que nos dice que la Eucaristía es el alimento de los ángeles. Qué bonito, o sea, qué bonito poder hacer desde ya ese camino, porque mi anhelo es llegar al cielo, es conocerlo al Señor cara a cara, es poder vivir ese camino de santidad y poderme encontrar en la gloria eterna para mí y para mi familia. Entonces, me invita a que las Eucaristías que yo participe preste mucha atención para estos ritos penitenciarios, donde yo busque primero el perdón para mí misma, el perdón para con mis hermanos, el reconciliarme con el Señor también, y también hacer ese examen de conciencia de con quién yo debo acercarme de pronto y pedirle una disculpa para que de verdad no se rompa esa comunión con el Señor y siga en mi caminar. Eso es, querida hermana, y pues, y esto que sea para la gloria de Dios. Gracias. Sí, así es, para la gloria de Dios. Y es muy importante enfatizar que el perdón es un proceso que exige una buena memoria y una conciencia lúcida de la ofensa. Yo necesito saber qué voy a perdonar y a quién voy a perdonar y por quién, por Jesús y en Jesús. Es un proceso, pero tengo que participar a la Eucaristía con esta intención de fondo. Bien, muchísimas gracias. ¿Quién más desea participar? Muy buenas noches, mi hermana Esperancita. Buenas noches. Agradecido con el Señor y que el Señor lo bendiga por venir este día jueves a alimentarnos, porque yo siento alimentado espiritualmente cada que escucho una prédica, voy a misa, pero la luz que me viene a
a que yo vea las cosas claras. En la primera parte me hace reflexionar y me dice, yo creo que de hoy en adelante voy a pensar los jueves seguir a la Eucaristía, a la Magdalena, pero mi pensamiento o mi pregunta interior va a ser, ¿quién soy yo que voy a la Eucaristía? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a pasar el día para poder ir a la Eucaristía? Y también nos decía eso del presente, del después, de antes, durante y después. O sea, ¿qué voy a sentir? El antes, el durante, la misa y el después, ¿cómo voy a salir? Yo creo que siempre que voy a misa, no salgo como entré, salgo alimentado, salgo lleno, salgo alegre, contento por haber participado en la Santa Eucaristía de la primera parte. De la segunda parte también, qué bonito saber que somos redimidos por la sangre de Cristo. Qué hermoso saber que Jesucristo venció al pecado y a la muerte. ¿A quién temeré si tengo a un Dios y sigo a un Jesucristo vivo y resucitado? Entonces le agradezco bastante, mi hermanita, por, como digo, toda la prédica, toda la charla hermosa, pero lástima el no poder captar o apuntar todo. Y me parece una horita corta, pero bien alimentado de su enseñanza. Esto, mi hermanita, que sea para la gloria de Dios y que el Señor lo bendiga. Gracias, que así sea para la gloria de Dios. Yo le puedo enviar la presentación a la hermana María Elena para que la tengan, porque lo importante es que esto que nos regala el Espíritu nos construya carismáticamente a todos. Entonces, con todo el gusto, se la puedo enviar a la hermana María Elena y ella que se las haga llegar a ustedes. Gracias de su Muchas gracias. intervención. Bueno, yo también pido la palabra en esta noche. Les recuerdo también que estamos grabando en video para justamente no Ah, ok. perdernos nada Ah, de bueno. palabras, ni en este caso del mensaje principalmente. A mí me llevó mucho la frase que decía que nosotros damos lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos, de lo que nos llenamos. Eso es lo único que podemos dar. Entonces, si no nos abrimos al perdón, a recibir el perdón, pero también a perdonar, pues entonces simplemente lo que estamos dando es resentimiento, algo guardado, algo que no está bien. Y me llamaba mucho la atención que el Congreso Eucarístico es justamente fraternidad para sanar el mundo. Estamos rotos, estamos lastimados, estamos heridos y no hemos tomado una iniciativa de nosotros trabajar la parte espiritual, la parte emocional de cada uno de nosotros, sino más bien es a través de estos medios, a través de las reflexiones, como el Señor, Él toma la iniciativa y nos va hablando de a poquito. Yo no me he percatado también, como decían, sobre las palabras de perdón, de misericordia, y que toda la Eucaristía, es más, toda la misa, todo el misal romano nos habla de un Dios amoroso, de un Dios que quiere que estemos bien, que estemos sanos y que ya cuenta con nuestra debilidad para, bueno, para actuar de una manera como solamente nosotros actuamos, ¿no? Entonces, yo sí le bendigo mucho al Señor por abrirme en esta noche, en esta oportunidad, los ojos para saber que el Señor me quiere sano, el Señor me quiere alegre. Y yo también me uno a lo que decía nuestro hermano Mario, que el recibirle al Señor es anticiparnos a vivir ya en el cielo. Entonces, entre más oportunidades tengamos, entre más oportunidades nos acerquemos con ese corazón abierto a recibirle al Señor, pues prácticamente ya estamos en el cielo. Eso podría reflexionar en esta noche para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, sí, que sea para la gloria de Dios el poder construirnos desde la Santísima Eucaristía. Es un don maravilloso, un don sublime que
tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lo ayude a entender cada vez mejor. Gracias. Si hay alguien más que desee participar para enriquecernos comunitariamente con sus aportes. Bueno, hermanita Esperanza, yo le doy gracias al Señor por su enseñanza, muy enriquecedora para mi vida espiritual, ¿no? Porque yo sí, dando gracias a Dios, puedo participar de la misa diaria. Le entendía la parte del rito penitencial, le he ido entendiendo como esa parte de entrar en comunión, en esa intimidad con el Señor para el perdón, pero no le había puesto atención en la parte de la liturgia de la palabra, que debo aprovechar el momento del Evangelio para estar en ese contacto con el Señor. También entender que el perdón, o sea, el entrar en ese proceso de perdón es también poder mirar mi pobreza, o sea, lo que tengo yo también, y que en esa pobreza me presento ante el Señor y el Señor va haciendo algo en mi vida dentro de la Eucaristía, va haciendo, va haciendo. Y sí puedo decir que lo ha ido haciendo el Señor, y de hecho yo siempre digo que la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación sana, pero la Eucaristía da la fuerza para seguir abriendo el corazón, para perdonar y también para saber pedir perdón, porque uno está muchas veces en la una posición y luego en la otra, pero también presentarse con esa pobreza ante el Señor para que el Señor vaya redimiendo, redimiendo. Y como dijo usted, no buscar excusas para no alimentarme del Señor, sino que el Espíritu Santo me dé más fuerza para buscar siempre alimentarme de Él y estar en su gracia, y que esto sea para la gloria de Dios. Gracias. Que así sea para la gloria de Dios. No sé si alguien más quiera participar o si damos por terminado. Les agradezco muchísimo la paciencia para escuchar, la participación y que participen en la adoración eucarística en nuestra capilla. Qué bueno sería que ese grupo pentecostés movido por el Espíritu Santo fueran también adoradores eucarísticos. No los conozco mucho, pero ahí les dejo la invitación. Hermana Esperanza, antes de despedirnos, nada más agradecerle de parte de la comunidad Pentecostés por este tiempo, por este espacio y también por lo que ha venido a transmitir a cada uno de nosotros. Un poquito en el recuento de lo que es nuestra comunidad, pues le comento, nosotros tenemos un ministerio exclusivo de adoración, adoración al Santísimo, que todos los días está ahí frente a nuestro Señor, y nosotros también, pues como comunidad, contamos con grupos de oración y otros ministerios también con los cuales hacemos adoración de manera mensual, porque hemos visto esa necesidad de tenerle a nuestro Señor adorándole por tanto que Él hace en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, eso como una base. De ahí hacia el mensaje ya final, pues Dios le pague. Muchas gracias por esta enseñanza, por este espacio. No sé si Anita también quisiera regalarnos unas palabras. Sí, también muchas gracias, mi hermana Esperanza, qué lindo su mensaje, y también yo quiero agradecer a la hermana María Elena, que justamente está ahí en cámara. Con ella nos sabemos encontrar en la Eucaristía diaria y ella fue el contacto para que llegue la hermana Esperancita. Entonces es una bendición tenerlas con nosotros, y también gracias por abrirnos siempre las puertas. Hermana María Elena nos abrió las puertas con la pastoral de adolescentes, y si llegamos a la capilla de adoración, es una capilla muy bonita, acogedora. Y bueno, también sí, si estamos algún momento entre semana por la Colón y 9 de octubre, está siempre abierta también ahí la capilla, y también nosotros les invitamos en nuestra comunidad en el sur, también está abierto siempre el oratorio para que puedan visitarnos. Eso, y qué lindo es la fraternidad para sanar el mundo, es esto, vivir la fraternidad como iglesia. Qué lindo tenerlas con nosotros, y sí les tenemos en nuestras oraciones, y pedirles a ustedes también que nos tengan como comunidad en sus oraciones. Es una bendecida noche.
Antes de, no nos pueden despedir con una oración. No sé, hermana Esperancita, hermana Gracias. María Elena, cualquiera de las dos. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, por darnos el espacio. Que el Señor les bendiga y yo me encuentro aquí en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y tenemos una capilla donde todos los días viene muchísima gente. Tenemos desde la mañana hasta las 5:30 la adoración al Santísimo y vamos a tener la intención de todos ustedes. Que el Señor les bendiga, que sigan siendo esa presencia del Espíritu para la iglesia y que también nos encomienden a nosotras en sus oraciones. Que el Señor les bendiga, ha sido un gusto y qué rico que podamos construir iglesia comunión. Que el Espíritu Santo nos ayude a seguir de la mano de Jesús y sobre todo los invito a que se acerquen mucho a la palabra y a la adoración al Santísimo. La palabra porque es la espada del Espíritu y ustedes son comunidad pentecostés. Gracias y buena noche, que el Señor les bendiga. Con mucho gusto, entonces cerramos esta reunión y nos despedimos haciendo juntos del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Santificado sea nombre, tu nombre. venga a nosotros tu Venga a reino, nosotros tu hágase reino. tu voluntad Hágase en tu la tierra voluntad en como la en el tierra cielo. como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.